Vamos a compartir algo que interpretamos como único. Tenemos unas 4 horas grabadas, mano a mano con Vargas Llosa, no interrumpiéndolo, él siendo muy espontáneo. Y dentro de lo que es hoy un sistema que vendría a ser YouTube, que podemos recorrer, ver, ser independientes de una agenda de horarios, nos hemos propuesto incorporar regularmente a todo este sistema muchos testimoniales. Nos va muy bien con las visitas de ustedes, la intimidad de un grande, de Bioy Casares, aquel que junto con Borges elaboran teorías, novelas, diálogos, rencores y amores. Y en este caso vamos a recorrer 3 etapas de Mario Vargas Llosa, en épocas diferentes. Él se compromete primero con su obra, entonces nos cuenta ciertas intimidades de sus novelas. Después vamos a saltar al populismo y la política y por supuesto antes de ese salto nos vamos a encontrar con su candidatura a la República del Perú y sus enconos con los Fujimoris y nuevamente con los populismos. ¿Empezamos? La verdad que cada vez que vengo a Argentina me siento conmovido y sobre todo estimulado increíblemente en mi trabajo de escritor, no solo por las buenas librerías que uno se encuentra en este país a cada paso, sino por la cantidad de lectores que parece haber. La verdad, no hay nada más estimulante para un escritor que ver que la literatura está viva, que la literatura no es una actividad de catacumbas, que llega al gran público y que las mujeres y los hombres pues de una ciudad y de un país encuentran que la literatura los ayuda a vivir. Esa es la impresión que me ha dado siempre en todas las visitas que he hecho a este país y por eso vengo siempre con tanto cariño y me voy tan abrumado. Yo he pensado que tal vez mi vocación literaria se fortaleció como una manera de resistir una autoridad a la que yo no me atrevía a resistir de otra manera. Y que precisamente como mi padre lo que no quería es que yo fuera un poeta o un escritor, tal vez eso a mí secretamente me dio mucha voluntad para empecinarme en sacar adelante esta vocación. Pero digamos, esta es una mera hipótesis, una conjetura de la que yo no estoy nada seguro. Y además ese tipo de explicaciones de una vocación que a veces hacen ciertos psicólogos o psicoanalistas, pues siempre me parece por lo menos insuficiente. Creo que la vocación es más compleja que como resultado de una mera relación filial, ¿no? Los cuadernos de don Rigoberto es una historia en la que una pareja, tal vez se pueda decir una familia, vive esa experiencia, la de la construcción en torno del amor físico, de toda una escenografía, una teatralidad, usando la fantasía, catapultada por supuesto por los deseos, pero enriquecida por la cultura. La cultura es el gran arsenal, el almacén del cual don Rigoberto saca imágenes, incitaciones para esas fantasías que luego se convierten en ceremonias, en ritos, lo que a él le permite renovar constantemente esa relación amorosa que tiene con su mujer, ¿no? El erotismo para don Rigoberto, bueno, y también para el autor del libro en el que don Rigoberto es personaje, no tiene nada que ver con esa degradación o mecanización o envilecimiento del amor que es la pornografía. No, el erotismo más bien es una actividad en la que se vuelca la originalidad del ser humano. Allí son sus fantasmas los que salen a plena luz y se encuentran con los fantasmas del ser amado, y de esa manera pues surge una relación que expresa lo más íntimo y lo más personal de cada cual.
vamos a obviar este último hecho de la embajada, pero ante cada hecho de gobierno, pensás y... no, gracias, ahora tengo. La sensación tuya es, ¿hay algún pensamiento, yo hubiera actuado así si era presidente, o hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro? Creo que es muy fácil decir, yo hubiera hecho esto, cuando uno no está realmente viviendo la situación. Es muy difícil ponerse realmente en la piel de quien la vive. Mis diferencias con el gobierno peruano pues son muy obvias. Yo he sido un crítico muy sistemático del señor Fujimori desde que dio el golpe de Estado, ¿no? Y lo he sido por la misma razón que he sido crítico y soy crítico de todas las dictaduras, sin excepción, de derecha o de izquierda, dictaduras explícitas o dictaduras camufladas. Pero en el caso de los rehenes creo que es muy difícil decir, no, hubiera sido preferible actuar de esta otra manera. Había una situación terrible, 72 personas viviendo allí, un calvario cotidiano, hacía 4 meses, había una negociación que parecía empantanada. Eso tenía que tener alguna solución. Que esta solución no haya sido ideal y sobre todo, si es verdad, como parecen decir ciertos rumores, pues se ha ejecutado en frío a quienes se habían rendido, algo que a mí me parece absolutamente bochornoso e inaceptable. Eso no se puede aprobar. Y por otra parte, al mismo tiempo hay que reconocer que, dadas las circunstancias, es una suerte, ¿no es verdad?, que de los 72 rehenes, 71 hayan podido salir realmente indemnes, ¿no? Es una situación extraordinariamente compleja. Y la única reflexión que a mí se me ocurre es una reflexión más general sobre ese tema. Creo que hay que combatir a las dictaduras, creo que hay que combatirlas de una manera muy resuelta, muy enérgica. Nunca saldrá América Latina del subdesarrollo, del atraso, si no establecemos realmente la democracia, que es el sistema civilizado de la legalidad y de la libertad. Pero al mismo tiempo creo que es una insensatez creer que a las dictaduras y sobre todo a un régimen autoritario como el que representa el gobierno de Fujimori se lo debe combatir tirando bombas, asesinando, tomando rehenes, porque esas reglas de juego a una dictadura la favorecen extraordinariamente. Esa dictadura pues tiene unas fuerzas armadas preparadas justamente para hacer todas esas cosas y muchísimo mejor equipadas. Y además una opinión pública como las de todo el mundo, lo que quiere es paz, lo que detesta son las bombas y los tiros y la inseguridad de la violencia cotidiana. Fervor, brasas de campo y mar. La brisa trae corazonadas de campo, dulzura de las quintas. Fervor de Buenos Aires, Jorge Luis Borges. En Ford, creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos. Es simple. Comprar, sumar, viajar a Las Vegas, a Bahía, Madrid, Mendoza, el mundo, Argentina. Compras, sumas, canjeas, viajas. Compras, sumas, canjeas, viajas. BBVA Francés. Y siempre en mi familia primó un gran afecto por la cultura del Perú. Editamos, junto con la historia de Prescott de México, la de Perú. Y fue un éxito de venta. Muchos miles de ejemplares de alguien crítico que devela la conquista del Perú. También no solo es un homenaje nuestro como editores, la familia Yapire, a Vargas Llosa, sino a Juan Mejía Vaca, un gran hombre de Lima, de Perú, de la cultura, de los huacos, aquella tradición milenaria, y por supuesto editor de otra historia del Perú,
que nos llenó de orgullo ser sus distribuidores. En aquella época yo viajaba mucho a Lima y me encontraba con los Miró Quesada, aquellos diarios El Comercio, y por supuesto la posibilidad de distribuir en Perú Sudamericana, Losada, MC y la infaltable y exitosa Mafalda. ¿Nos vamos a ver a Vargas Llosa? Mire, la verdad yo no pienso en el premio Nobel. Creo que no es bueno que los escritores piensen en el premio Nobel. Si piensan mucho en el premio Nobel, comienzan a actuar como candidatos al premio Nobel, y eso es fatal para el estilo, para la imaginación, para la conducta pública. Así que mejor que los escritores se erradiquen de sus sueños y de sus ambiciones el premio Nobel. Bueno, respecto al retorno de Fujimori, yo creo que si le quedan partidarios, que yo no creo que le queden muchos, digamos, quedan cómplices, gentes que robaron con él, y entonces pues tiene la solidaridad mafiosa de los gángsters, pero no creo que realmente tenga muchos partidarios todavía Fujimori en el Perú, sobre todo después de que los peruanos han venido a lo largo de estos 2 últimos años descubriendo la magnitud vertiginosa de las fechorías, de los robos, ¿no es verdad?, cometidos por Fujimori y sus cómplices. Yo no creo en un regreso político de Fujimori, la verdad. Bueno, en el Perú sé que pueden pasar muchas cosas, ya lo hemos visto, y algunas realmente de ciencia ficción, pero eso de que el señor Fujimori, que ha huido llevándose fortunas, que instaló el régimen más corrupto que ha conocido el Perú en su historia, y eso que hemos tenido regímenes corruptos en nuestra historia, pueda volver como un líder político, ciertamente no lo creo. El adversario no es tan buen samurái como parecen las fotografías. Veo que sus golpes de sable no dan en el blanco. Aquí tengo en mis manos un informe del Banco Mundial sobre la gestión del ingeniero Fujimori como rector de la Universidad Agraria, que es una crítica devastadora, acusándolo de ineficiente, reprochándole haber desperdiciado la oportunidad de invertir $17.800.000 que pudo hacer y que no hizo porque fue su rectorado incapaz de presentar los programas adecuados. ¿Qué ocurriría con el ingeniero Fujimori como presidente del Perú si en el caso de la Universidad Agraria no estuvo en condiciones de aplicar esa técnica de la que habla tanto para manejar una institución, en resumidas cuentas, bastante pequeña? Quizá lo único que falta es dejar de preguntarnos cuánto falta y disfrutar del viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. Comme les deux seuls au monde, nous avançons comme bain sous le polar. Je le maintiens mou, amoureux, comme les seuls au monde. Y es importante conocer porque regularmente accedemos a Vargas Llosa a través de sus escritos. Una vez por semana o cada 15 días lo podemos leer primero en El País de España. Unas pocas horas después, esa publicación la podemos leer en La Nación, en la Argentina, en América del Sur. Y hoy también por internet. Por supuesto, no es lo mismo verlo a él en directo expresándose. No es lo mismo establecer sus dudas, su seducción, porque siempre va a tratar de seducirnos. Forma parte de su estilo. ¿Lo vemos?
Bueno, Flora Tristán de la novela pues es un personaje mío, es un personaje de la novela que no tiene que identificarse necesariamente con el personaje histórico o el personaje del que se hacen una idea los lectores de sus libros, ¿no? Los tahitianos en el campo intelectual tienen muy mala imagen de Gauguin, ¿no? Para ellos era un colonialista francés que fue allí seducido por una visión exótica de Tahití, y que además lo que hizo fue difundir la sífilis por la isla, ¿no es verdad?, seduciendo a gran cantidad de niñas tahitianas. Entonces la imagen es más bien muy negativa cuando uno habla con intelectuales tahitianos. Entonces, pues en las Marquesas a ver si esto ocurría. No. Todo lo contrario, ahí en la islita donde él vivió sus 2 últimos años, en Ibaoa, en el pueblito de Atuona, la imagen no es negativa en absoluto, más bien es un orgullo local, es lo mejor que les pasó en la historia, que fuera allí ese señor, que después ha resultado famosísimo, que esté enterrado allí y que además tenga descendientes en la propia isla. Si usted cierra los ojos y piensa en las pinturas de Gauguin, las pinturas de los 10 últimos años de su vida, tahitianas, usted va a recordar seguramente que abundan en esas pinturas unas figuras de sexo incierto. Es difícil saber si son hombres, si son mujeres, si representan un sexo intermedio. Es algo que a mí siempre me intrigó en la pintura de Gauguin, en la pintura tahitiana, ¿no? La pintura polinesia. Ahora, cuando yo fui a Tahití, esa fue para mí una de las revelaciones del viaje respecto a la pintura de Gauguin. Y para Gauguin fue realmente un gran descubrimiento, saber que en el mundo maorí las fronteras entre hombres y mujeres no estaban tan rígidamente determinadas como en el mundo del que él venía, en Occidente. Él, como llevaba los cabellos largos cuando llegó, los nativos lo empezaron a llamar un mahu o taata vagine, que quiere decir un tercer sexo, un hombre-mujer. Él descubrió que entre los maorís no era infrecuente que en las familias se dedicara, sobre todo en familias donde había muchos niños, se consagrara a un niño a ser educado y criado como una mujercita, un mahu. Y entonces este niño pasaba a ser un hombre-mujer, a representar un tercer sexo, perfectamente aceptado por la sociedad maorí, a pesar de la gran campaña de los pastores protestantes y de los misioneros católicos en contra de esta práctica. A Gauguin lo impresionó tremendamente. Es algo que solo mucho después se empezaba a reconocer en la pintura de Gauguin. En los primeros momentos esto chocaba tanto a lo que era la moral establecida que resultaba inmencionable por los críticos, y además es probable que ni siquiera fuera advertida y que solo cuando la moral se ha ensanchado y la idea del sexo es mucho menos rígida y prejuiciada que en el pasado, pues eso aparece como uno de los ingredientes fundamentales de la pintura de Gauguin. Esto es Terraza Bistró, una propuesta de almuerzo, desayuno y los miércoles a la noche con un after office y una comida de bistró francés.
sets apart the good from the great? Is it vision, ambition, attention to the detail? There is a story behind every great cocktail, just as there is a story behind every bottle of Luxardo Maraschino. Antes o después de un buen espectáculo, sottovoce. ¿Qué desvela hoy al autor? Él tiene un compromiso social, político muy fuerte. Lo va continuamente expresando en su obra, fundamentalmente en aquellos artículos que mencioné del diario El País de España, de La Nación de Argentina, pero también tiene una impronta revolucionaria, si se quiere, contra el populismo. Y ahí cae Maduro, probablemente un poco el gobierno de Ecuador y fundamentalmente Argentina. Argentina que ha decaído, Argentina que ha administrado mal su gran apuesta a largo plazo, y uno de los referentes ya obligado en todos sus discursos y comentarios es la no utilización de cuadros realmente experimentados para manejar un Estado y un país. ¿Lo vemos? De América Latina, no hay que comparar la América Latina de nuestros días con el ideal. El ideal está desde luego muy lejos y el resultado de esa comparación sería más bien deprimente. Creo que a la América Latina de nuestros días hay que compararla con la del pasado, la de ayer y la de antes de ayer. Y entonces tendremos una visión menos pesimista de nuestra región. Sabemos que las dictaduras militares no resuelven ningún problema y más bien agravan todos los problemas. La corrupción crece bajo la coerción política, los problemas económicos no se resuelven, se agravan al no ser ventilados públicamente, al no haber una crítica que corrija los defectos, que denuncie los errores que se cometen. Y creo que también el mito de la revolución, el mito de la utopía colectivista y estatista también ha desaparecido en términos efectivos en América Latina, aunque existan todavía grupos y grupúsculos que sueñan con la gran revolución socialista. Los latinoamericanos han llegado a aceptar que el único modelo para combatir eficazmente la pobreza, lo que llamamos el subdesarrollo, es el de la cultura de la libertad, es decir, la democracia política, la economía de mercado, la integración de un país en los mercados del mundo, abrir la realidad nacional a las inversiones extranjeras, promover el capitalismo, promover la empresa privada, promover una política que garantice la propiedad privada, que estimule la competencia económica, todo aquello que en el pasado estaba satanizado por la izquierda va siendo aceptado. Lo que queda vigente es un sistema democrático que a los grandes soñadores de cataclismos desmoraliza. Ellos quisieran la perfección y la perfección es incompatible con la democracia. Las democracias son perfectibles, pero no son nunca perfectas. Y creo que es muy importante tener conciencia de ello, sobre todo en países como la Argentina, que están viviendo un momento histórico de reformas radicales que quieren acabar con un pasado que estaba llevando a la Argentina. Estoy seguro de que muchos argentinos son conscientes por un rumbo verdaderamente catastrófico hacia
un modelo ni más ni menos que semejante al venezolano. Se necesita mucho coraje para hacer lo que están haciendo en Argentina. Interrumpir ese populismo suicida y, mediante reformas radicales, enderezar la dirección de esta sociedad justamente en el camino del verdadero progreso, que es el camino de la libertad política, de la libertad económica, de la libertad social y de la libertad individual. Podemos leer poemas, cuentos, ensayos, novelas que nos acercan a ese sueño maravilloso, que es el sueño de la perfección, de la belleza absoluta. Y en términos individuales, sí se puede alcanzar quizá alguna forma de perfección. Un individuo puede ser un santo, un individuo puede ser un genio, y puede incluso fabricar su santidad y fabricar su propia genialidad. En todos esos campos debemos buscar la perfección y no es imposible conseguirla. En términos sociales sí lo es. En términos colectivos sí lo es. Y por una razón muy sencilla, porque somos diferentes, porque nuestra idea de la perfección varía de uno a otro. Y es imposible inculcar una sola forma de perfección sin utilizar la coerción. Esa es la razón del fracaso de los intentos colectivistas y estatistas de traer el paraíso en este mundo. Yo quiero citar el caso del Perú. Fíjese, es muy interesante. Ahora tenemos unas elecciones. La hija de un dictador que fue un hombre tremendamente corrupto y sanguinario, como Fujimori, podría ganar las elecciones. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una gran cantidad de peruanos absolutamente ciegos y que en última instancia no les importa la corrupción. Nunca se robó en el Perú como se robó durante la dictadura de Fujimori, nunca en la historia. Están esperando que se abran los calabozos y que salgan a disfrutar de esa vertiginosa fortuna que robaron. Y esta vez saldrían con los votos de los peruanos, que es vertiginoso, aterrador, y sin embargo podría ocurrir. Hay que recordar que Argentina fue un país del primer mundo, cuando 3/4 partes de la Europa occidental era todavía el subdesarrollo. Argentina fue un país civilizado, el primero en América Latina en el que esta palabra tenía una razón de ser, por un sistema de educación que fue, es muy importante recordarlo, también un ejemplo para el mundo. Argentina fue uno de los primeros países que acabó con el analfabetismo. Argentina, cuando yo era joven, todavía vivía un poco esa realidad extraordinaria. Y yo recuerdo que mis compañeros aspiraban a venir a estudiar a las universidades argentinas, antes que a las norteamericanas o a las europeas. Argentina nos hacía leer a los latinoamericanos gracias a sus magníficas editoriales, gracias a sus espléndidas traducciones del inglés, del italiano, del francés. Argentina era, todavía cuando yo era niño, un foco de cultura, de civilización, de progreso en una América Latina que estaba profundamente hundida en su desarrollo. Yo creo que esa Argentina está renaciendo luego de unas décadas infortunadas de populismo y de grandes quimeras y utopías sociales.